Bien, vamos a empezar en esta mañana. Es una alegría el poder de nuevo estar aquí con todos vosotros, con los que verán esta retransmisión desde casa. Y bueno, vamos a presentar en esta mañana nuestra reunión, vamos a presentar nuestros enfermos. Como os comentaba antes, hay unos hermanos de la Iglesia de Travesía, Elizabeth y sus hijos y su esposo. Vamos a orar por ellos para que el Señor los guarde y los bendiga. Ella, como he dicho, se llama Elizabeth, el Joselito, y los nenes Pablito y Kiara. No sé si hay alguna cosa por la que queremos orar. Si no, vamos a orar en esta mañana presentando nuestra reunión y deseando que el Señor nos bendiga grandemente, porque para eso estamos aquí, para entrar por esas puertas, despejarnos, dejar todo a un lado, centrarnos en la presencia del Señor, no mirarnos a nosotros, mirar tan solo a Él y darle a Él toda la gloria y toda la honra que Él se merece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que nuevamente podemos estar juntos, Señor, reunidos para alabarte y para bendecirte, Señor. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú recibas nuevamente toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Y queremos bendecirte en este día, Señor, y que tú recibas esa adoración de tu iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. Gracias por estar aquí. Te presentamos a nuestros enfermos, Padre, a Elizabeth, a Joselito, a Pablito, Kiara, Señor, para que tu mano de poder y misericordia esté sobre ellos, Señor, y sobre cualquier otro enfermo, hermano nuestro, conozcamos o no lo conozcamos, Señor, que tu misericordia esté con ellos, Señor, y si no es tu hora, Señor, todavía de llamarnos a tu presencia, Padre, pues que tu gracia pueda restablecerlos fuertemente, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en tu nombre Jesús, amén. Amén y amén. Muy bienvenidos todos, y vamos ahora sí a cantar y alabar al Señor en esta mañana. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos, Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos, Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo,
árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio y a tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tu renuevo, haz llover, Señor, haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti.
de ti, Señor. Bien, vamos a continuar en esta mañana y vamos a presentar también este tiempo delante del Señor para que el Señor también nos hable por medio de su palabra. Ya sabéis que estamos hablando acerca de los mensajes que el Señor destinó a 7 iglesias en lo que era la Asia Menor, ¿no? 7 iglesias representadas por 7 poblaciones distintas y con un mensaje muy específico, muy especial para cada una de ellas. Pero antes de ver esta segunda iglesia, en esta mañana vamos a orar, vamos a presentar también su palabra para que el Señor nos hable. Señor, te queremos pedir que tú nos hables en esta mañana, Señor, una vez más. Señor, necesitamos que tu palabra, Señor, nos guíe, Señor, que tu palabra confronte nuestra vida, Señor, que tu palabra, Señor, venga a nosotros y que tú nos ayudes a ponerla por obra en nosotros, Señor, que no hagamos oídos sordos, Señor, sino que, Padre, que podamos ser hacedores de ella, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te la presentamos para que tú te glorifiques grandemente en medio de tu iglesia. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a empezar en esta mañana con esta segunda carta dirigida a la iglesia de Esmirna. La semana pasada estuvimos acabando lo que era la iglesia de Éfeso. Si os acordáis, los que pudisteis ver el sermón de la semana pasada por internet, o ya que estuvisteis aquí cuando empezamos la iglesia de Éfeso, al igual que hoy empezamos Esmirna, os acordaréis que Éfeso quiere decir deseada. Y la verdad es que el mensaje que fue destinado a la iglesia de Éfeso fue un mensaje muy especial. Porque Dios ama a su iglesia, es decir, Dios nos ama a cada uno de nosotros, porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos las personas que nos unimos en cualquier lugar, ya sea en el campo, ya sea en un lugar de cultos, ya sea en una casa, personas que vienen con un solo propósito, adorar y bendecir el nombre de Dios. La verdad es que Jesús, en el mensaje primero de Éfeso y en este segundo mensaje a la iglesia de Esmirna, hay una frase que él dice, ¿no? Que él conoce nuestras obras, él conoce las obras, las cosas que hacemos como iglesia, como individuos, como personas. Y la verdad es que la iglesia de Éfeso, recordando un poco la semana pasada, al igual que puede ser la de Esmirna, es una iglesia tal vez casi igual que la nuestra, trabajadora, que vive el Evangelio, que lo quiere experimentar, que se esfuerza por trabajar para que la palabra del Señor pueda llegar a nuestros amigos, a nuestros familiares, allá donde estemos nosotros, y sobre todo una iglesia que desea y ama las cosas de Dios. Pero fíjate, en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso hay una cosa que Dios le reprocha, y es que había dejado su primer amor. Y la verdad es que yo no sé si tú, desde que escuchaste este mensaje, no sé si te has comparado a esa iglesia. Yo, desde el momento que concebí el mensaje, no tenía ni idea de lo que iba a pasar en mi vida, pero en toda esta semana pasada me he estado comparando a ese mensaje que Dios mandó a Éfeso, comparándolo en el sentido de que, Señor, es verdad, yo no tengo ese primer amor del cual experimenté cuando yo te conocí. Y ¿sabes una cosa? He estado orando todos los días, Señor, devuélveme ese primer amor. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo creo que es algo que tendríamos que haber hecho todos. Los que estáis aquí, los que nos van a escuchar en esta tarde, todos, decirle, Señor, quiero experimentar ese primer amor que tal vez perdí, que tal vez he perdido. Si estás en tu primer amor todavía, si lo mantienes, gloria a Dios. Eres un hombre y una mujer muy afortunada. Pero si no, acuérdate que Jesús
dijo que tenía una cosa contra esta iglesia, y es que había dejado de amarle. Y es una advertencia para todos nosotros, porque también nos habla de que quitará el candelero, de que quitará la luz de donde está. Es decir, se puede perder el testimonio si dejamos de amar a Dios. Se puede perder el ser luz. Podemos vivir como hombres y mujeres carnales, pero eso no es a lo que estamos destinados a vivir. Estamos destinados a vivir como hombres y mujeres espirituales, peregrinos en una tierra en la cual saben dónde está su patria. Y nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una patria que no es España, aunque hayamos nacido en España, que no es otro país del mundo. Nuestra patria es el reino de los cielos. Y es algo que tenemos que tener claro. Fíjate, el año pasado, no sé si os acordáis, estuvimos haciendo un culto especial acerca de la iglesia perseguida. Y haciendo hoy una pregunta al aire, en la cual que cada uno quiera hacérsela, se la pueda hacer y se puede contestar, es si seguimos orando por esa iglesia que está sufriendo, por esa iglesia que está siendo perseguida, que ya os repito, no es una denominación, no son 4 paredes, la iglesia somos personas. Personas que convivimos, personas que estamos en esta tierra para ser la luz y la sal en este mundo. Y yo no sé si estás orando por esta iglesia que está siendo perseguida. Tal vez quedó a lo mejor en un mes en el que estuvimos hablando de esas cosas, en un día, en una semana. La cuestión es si te has olvidado de orar por ellos. Ojalá no nos olvidemos nunca de orar por nuestros hermanos que sufren y que están siendo perseguidos, porque son hombres y mujeres como tú y yo, que también tienen familia, que tienen hijos, que tienen hermanos, y que muchos de ellos han perdido todo lo que tienen por amor a Jesús, por amor a Dios. Y esos hermanos nuestros necesitan de nuestras oraciones, aunque no los conozcamos. ¿Sabes? En una de las iglesias más grandes de India, el pastor de allí es un pastor que está siendo perseguido, pero igualmente es una iglesia grande, porque cuando más persecución, más crece la iglesia en India y en los países comunistas. Fíjate, él dice que ora por la iglesia universal, que ora por España, que ora por Francia, que ora por América, por China, por todos los sitios donde haya una luz, y donde no hay una luz, ora para que Dios envíe una luz. Fíjate, Él ora por ti y ora por mí. Y no le conocemos, ni yo le conozco, pero ¿cómo no orar por nuestros hermanos que están sufriendo y que tienen esas necesidades? Si la semana pasada vimos que Éfeso era la ciudad más grande, más cosmopolita, estamos hablando de ciudades y de iglesias, porque os tengo que recordar que la situación de la iglesia no es como la actual, que en una misma localidad, en una misma ciudad, en un mismo pueblo, hay un centenar de iglesias. No, la iglesia bíblica es la iglesia de la localidad, es decir, la iglesia de Santa Perpetua, la iglesia de Barcelona, eso es la iglesia bíblica, y no cientos de iglesias. Tendríamos que ser una sola iglesia. Bueno, pues iba a decir, pues Dios quiera que un día lo podamos ser, pero ojalá, yo lo dejo así, ojalá un día Dios quiera que lo podamos ser. Pero fíjate, esta iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de Esmirna, las dos eran ciudades muy cosmopolitas, tal vez Éfeso un poco más que Esmirna, pero las dos se disputaban ser la más grande, ser la más famosa, ser la más comercial, ser la que más gente pudieran ir para hacer negocios, para estar allí, y casi había una pequeña rivalidad entre estas dos localidades, la de Éfeso y la de Esmirna, muchas veces como antiguamente la había entre Madrid y Barcelona. Digo antiguamente porque ahora ya no hay nada en muchas situaciones, pero para que lo podáis entender, o como la rivalidad que puede haber en el fútbol, ¿no? Madrid y Barcelona, una rivalidad así, ¿vale? Que cada uno quiere ser el mejor, siendo los dos buenos,
siendo las dos grandes ciudades, y lo que importaba no es que fueran los mejores, sino las más famosas, sino lo importante es que hubiese una iglesia viva, real, en medio de cada ciudad. Fíjate, Esmirna es la iglesia que va a sufrir por amor a Jesucristo. Es la iglesia que va a ser perseguida para demostrar así su amor a Dios. El nombre de Esmirna significa mirra o amargura. Es una iglesia que está simbolizando el sufrimiento y la fragancia de aquellos que de una manera genuina aman a Dios, que han dado y darán su vida por amor a Dios. No eran fanáticos religiosos, como tal vez podemos pensar, eran creyentes de verdad. Y son, hablo en un pasado y hablo en un futuro, y serán creyentes genuinos, creyentes que aman a Dios por encima de todas las cosas, más que a sus propias vidas. Qué ejemplo, ¿verdad?, de iglesia Esmirna. Y todo esto hoy también nos sigue hablando. Nos habla muchas veces del dolor y la amargura que muchas veces sufrimos los que somos hijos de Dios, de aquellas cosas que podemos tener como pérdida o cosas a las cuales renunciamos como hijos de Dios, porque muchas veces en nuestro caminar como hijos de Dios tenemos pérdida. Tenemos que renunciar a cosas por amor a Jesucristo. El honrar a Dios en nuestro trabajo, el honrar a Dios en nuestra familia. Padres que tal vez entierran a hijos, dolor por ser rechazados muchas veces por lo que tú crees. Hijos de Dios que están siendo marginados y perseguidos. Y sobre todo en los países intolerantes con el Evangelio de Dios, hermanos nuestros que dan su vida por amor a Dios. Y hoy, en nuestro siglo XXI, como en aquel tiempo, hace casi 2000 años, todavía se está persiguiendo a la Iglesia de Jesucristo. Y es que la Iglesia es un estorbo para este mundo. Piensa, tú eres un estorbo para este mundo. No pienses que si eres un hijo de Dios, que si vives y experimentas la palabra de Dios, vas a caer bien a tus jefes, vas a caer bien a la gente que te rodea. No, no, háblales de Jesucristo, háblales de lo que dice la palabra de Dios y verás cuánta intolerancia tienen para contigo. Porque la Iglesia, tú y yo, representamos todo aquello que ama a Dios, y el mundo no ama a Dios, ni puede amar a su iglesia. Esta segunda iglesia, Esmirna, esta segunda carta que vamos a empezar a ver, representa esa iglesia perseguida. Fíjate, hablamos que eran desde los años 100 después de Cristo hasta el 312 después de Cristo. Vamos a hablar ahora un poquito de esta ciudad que está en Turquía. Esmirna estaba situada al norte de Éfeso, a unos 60 kilómetros. Hoy en día es la ciudad que se llama Izmir y es la única de esas 7 ciudades, de esas 7 iglesias, por decirlo así, que han permanecido hasta ahora, que ha quedado en pie a lo largo de los siglos. Y tal vez a lo mejor es porque en este mensaje que Dios da a esta iglesia, Jesús no tiene ningún reproche para ella. Tal vez porque ha sido la más dañada por este mundo, la más perseguida, y porque ha sido la que ha demostrado un amor genuino por las cosas de Dios. Es una ciudad hermosa, dicen, que está a orillas del mar Egeo y también próspera hoy en día por el comercio que tiene. Fue una ciudad premiada por los romanos porque
cuando otras ciudades se rebelaban, esta permaneció fiel a Roma. Curioso, ¿no? Y a pesar de que intentaron invadirla muchas veces, permaneció como fiel al Imperio Romano. Se cree que el Evangelio a Esmirna llegó a través de la iglesia en Éfeso. A esta ciudad también la llamaban la ciudad de la vida. Había un monte, como podría ser en Barcelona, Montjuïc o el Tibidabo, donde había un templo dedicado al dios Némesis. Este dios era el dios de la justicia, de la venganza, de la fortuna y de la retribución. Más adelante en este templo fue colocada una estatua del emperador de Roma. Y ahora sí, visto todo esto en general, vamos a hacer nuestra lectura. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Yo creo que ya hemos dado una descripción bastante grande de todo, ¿no? Vamos a leer. Capítulo 2, versículos del 8 al 11. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 8 al 11. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La verdad es que es una palabra muy hermosa, ¿no? Si te has dado cuenta, no hay ningún reproche, no hay ningún pero. Todos son elogios para esta iglesia. Es una iglesia viva, es una iglesia que experimenta la gracia, el temor de Dios. Y ojalá nosotros seamos esa Esmirna. No nos gustaría pasar por una tribulación, ¿verdad? No nos gustaría ser dañados, no nos gustaría perder ciertas cosas, no nos gustaría. Pero si pasamos por ello, que Dios nos dé las fuerzas necesarias para ser ese ejemplo que hable del amor y de la misericordia de Dios. Fíjate, en lo que hemos leído hay algo que Jesús nos dice, que es el primer y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, nos dice esto. Es decir, aquí hay un mensaje directo de Jesucristo para nosotros, para su iglesia de hoy. Un mensaje diciendo que es aquel que todo lo puede. Es aquel que tiene que ocupar el primer lugar en tu vida y el último lugar en tu vida. Que no puede haber nadie más en ese primer lugar que Cristo Jesús. Que no puede ser un esposo, que no puede ser una esposa, que no puede ser un hijo, que no puede ser un hermano. No, el primer lugar en toda tu vida tiene que ser Dios. Y el último también, es decir, tu vida tiene que ser una vida que viva alrededor de Jesucristo. Lo que se denomina vivir una vida cristocéntrica, es decir, basada en lo que Cristo dice, en lo que Jesús marca para su iglesia. Es Dios que nos brinda un mensaje para todos nosotros, un mensaje de fidelidad, un mensaje de amor. Él nos dice que es ese Dios eterno, que no tiene principio ni fin de días, que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es el que murió y resucitó por nosotros, por su amada, por su iglesia, y que vive por la eternidad. Gloria a Dios, no tiene principio de días, ni fin de días. Es Jesucristo, es nuestro Dios, en quien nosotros podemos confiar, en quien nosotros nos podemos refugiar. Él es nuestro amado, ¿verdad? Él es Jesús, es nuestro Señor. ¿Y nosotros qué somos? Sus siervos, sus esclavos, que viven para honrar
y para amar a su Señor. Por lo que Él hizo por cada uno de nosotros algo tan maravilloso de darse a sí mismo para que tú y yo pudiéramos vivir toda una eternidad al lado de Él. Con toda claridad nos está diciendo que Él tiene el control de todas las situaciones de tu vida. Es decir, Él tiene el control de todas las cosas. No hay nada que se le escape a su atención. No pienses que a Dios se le puede escapar algo de tu vida. Dios tiene el control de todo. Aunque muchas veces nosotros no lo pensamos, Dios tiene el control. Fíjate, cuando Jesucristo moría en la cruz, pienso que el enemigo podría pensar, he vencido, estoy venciendo, pero lo que el enemigo no se esperaba, que con su muerte, al tercer día venía la resurrección, y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte y de la condenación. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Dios, que triunfaba sobre el mal, para traer bendición a los hombres y reconciliación con Dios a través de ese sacrificio en la cruz, demostrando que Él tenía todo el poder y todo el dominio sobre toda potestad. ¿Sabes una cosa? Él sabía cuál era su destino. Nosotros no sabemos cuál es nuestro destino aquí en la tierra, no sabemos lo que nos va a pasar, lo que nos va a suceder. Vamos viviendo y con el vivir pasan cosas a nuestras vidas que muchas veces no nos gustaría que nos pasara. Pasamos sufrimientos, pasamos dolencias, padecemos enfermedades y ahí vamos, y más en nuestros días, ¿no? Con este COVID, con este virus mortal, ¿no? Estamos viviendo, nos protegemos, pero no sabemos cuál va a ser nuestro destino. Pero aunque no sepamos lo que nos va a pasar, hay una cosa que sí sabemos, ¿verdad? Es que nuestra vida está en las manos de Dios y que nuestra vida está en Jesucristo, está escondida en Él. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque sabemos que aunque nos pasara cualquier cosa, sabemos nuestro destino. Es estar en los brazos de nuestro amado Jesucristo. Y porque Él resucitó, y para todo aquel que se acerque a Jesús y pide perdón por sus pecados, puede tener esta seguridad que nosotros tenemos en esta mañana, ¿verdad? Que el que se acerca a Jesucristo, él pide perdón, confiesa sus pecados, tiene reconciliación para con el Padre. Al principio estábamos hablando un poco del dolor, ¿verdad?, que muchas veces experimentamos en nuestras vidas, de la separación que muchas veces tenemos de nuestras personas a las que amamos, de las pérdidas, pero Jesús lo experimentó todo eso en la cruz del Calvario. Experimentó nuestro dolor, experimentó el dolor por el cual muchas veces tú y yo estamos pasando. Él lo experimentó todo en la cruz del Calvario, y aún así experimentando nuestro dolor, pagando por nuestros pecados. Aún en esa cruz, en el libro de Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 34, encontramos algo maravilloso. Jesús empieza a hablar con el Padre, y fíjate lo que le dice. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras. Le estaban matando, y Él habló con el Padre diciendo: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Porque si Dios hubiese querido, con un rayo los hubiese fulminado. Porque Jesús se podía haber bajado de la cruz invicto, pero tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. ¡Qué maravilla! Fíjate qué Dios tan grande y tan maravilloso tenemos, ¿verdad? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo este pasaje hermoso que hemos leído: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La palabra tribulación viene de la palabra griega tiritsis, que significa presión, angustia, carga, persecución, aflicción. Fíjate, las palabras griegas o hebreas tienen mucho más detalle.
hablan mucho más que una palabra en español. Ya sabéis que para decir te amo, nosotros podemos decir yo te amo, ¿no? Y así sabemos que alguien nos quiere, pero si en griego tú podrías decir yo te agapo, yo te filius, y podríamos decir yo te eros también. Y cada una es un tipo de amor distinto, en la cual yo me expreso de una manera distinta. En español no pasa eso, pero fíjate lo que nos está diciendo esta palabra: tribulación, presión. No sé si te sientes presionado en este tiempo por todo lo que nos está aconteciendo. No sé si estás angustioso, no sé si estás cargado, no sé si estás afligido, pero fíjate, hay hermanos nuestros que experimentan esto, a más de esta terrible enfermedad que estamos sufriendo todos. Están siendo angustiados, presionados, afligidos, pierden todo y encima están siendo perseguidos. Y es lo que Esmirna estaba sufriendo y lo que sufren hoy muchos hermanos nuestros. Todo aquel que está siendo perseguido por amor a nuestro Señor. Y el mundo y este sistema en el que estamos viviendo, político, social, religioso, hace mucha presión sobre los hijos de Dios, para que muchas veces no veamos las cosas que están allí, que están sucediendo sobre nosotros, los que somos hijos de Dios. Y mira, y somos tan presionados, con tanta carga que el mundo muchas veces nos da, que sin darnos cuenta muchas veces aceptamos y ponemos por valor aquello que va contra la palabra de Dios. Y empezamos a verlo por esta presión tan grande que el mundo hace sobre nosotros, sobre nuestras familias, en nuestro trabajo. Es tan grande esa presión, es tan grande esa tribulación, que intenta el mundo hacernos como ellos y que nuestra mente piense como el mundo piensa y que dejemos de pensar conforme a la palabra de Dios. Y sin darnos cuenta, hemos llegado al momento en que aceptamos aquello que va contra la palabra de Dios y lo vemos algo normal y lo aceptamos en nuestras vidas. Y si te ha pasado esto o nos está pasando esto, me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién es el que tiene razón? ¿El mundo o la palabra de Dios? ¿Quién tiene razón? Y podemos pensar, claro, es que la Biblia está escrita en un tiempo en el cual las costumbres, la forma de vivir, todo era muy distinto a los días de hoy. Pero yo te quiero decir una cosa, el hombre sigue siendo el mismo. Es verdad que las costumbres eran distintas. Es verdad que cuando analizamos la palabra de Dios tenemos no tan solo que analizarla conforme a lo que nos habla, sino también conforme a las costumbres de las épocas. Sí, es verdad, hay que hacerlo así. Pero ¿sabes una cosa? El hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo malo. ¿Os acordáis? Al principio de toda esta pandemia se salía a los balcones a aplaudir a los enfermeros. Todo el mundo saldría. Y en las noticias se decía, vamos a cambiar, vamos a ser mejores personas. Ya lo veo, los mejores que somos. Si ves el telediario te darás cuenta de lo mejores que somos. Vándalos, criminales. Eso es lo que somos. Pero sigo preguntándome, ¿quién es el que tiene razón? ¿El mundo o la palabra de Dios? Porque solo uno puede tener razón. Quiero decirte una cosa, la palabra de Dios no ha cambiado. No ha cambiado, sigue siendo la misma. Hace más de 2000 años, hace más de 4000 años, sigue siendo la misma.
Mira, fíjate, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que hace la palabra de Dios. Esto no lo hace el mundo, esto lo hace la palabra de Dios. Prepararnos para que Dios sea glorificado en medio de nuestros actos y acciones. En Hebreos 4:12, por si no nos queda acá claro, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tienes alguna duda acerca de la palabra de Dios, si tal vez no sabes qué responder porque no lo tengas claro, y sobre todo te dices que eres un hijo de Dios, lo que en verdad ha cambiado es tu corazón, no es la palabra de Dios. Si cuestionamos la palabra de Dios, lo que ha cambiado es nuestro corazón. Nosotros sí que entonces hemos cambiado. Y ¿sabes una cosa? Ocurre aquí algo tremendo y muy urgente, y es que tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón, porque nos hemos salido del camino correcto a seguir. Tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Fíjate, el mismo mensaje para Éfeso, parte de ese mensaje es el mismo para la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. Dios conoce todo de nosotros. No hay nada que se le pueda esconder. No hay nada que se le pueda ocultar. Jesús sabe todo lo que hay en nuestro corazón y todo lo que pasa en la congregación. Muchas veces en las congregaciones hay cosas que pasan, cosas que los pastores no nos enteramos, cosas que hay hermanos que nos enteran, malos rollos, cosas que no honran la vida de un hijo de Dios. Pero, ¿sabes? Aunque uno no se entere, Dios sí que se entera. Dios se entera de lo que tú haces, Dios se entera de lo que yo hago. Jesús sabe todo de nosotros. Jesús sabe todo de nuestra congregación. Él conoce nuestras obras, nuestro caminar, nuestro andar. Los que venimos de una tradición cristiana, es decir, yo me crié dentro de una tradición cristiana, pensábamos que las obras eran algo necesaria en nuestro caminar como creyentes. Y en verdad las obras que tú y yo hacemos hablan de cómo somos, hablan de nuestro caminar, hablan de si la palabra es viva y eficaz en nuestra vida o no lo es. Habla si de verdad somos genuinos o no. Nuestro caminar habla de cómo somos, es verdad, pero no nos reconcilia con Dios, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando, si lo habéis escuchado, de que el pecado entró en el mundo por Adán y Eva. Entró por la desobediencia a Dios, pero también vimos una promesa preciosa acerca de esto que se le hacía a la iglesia de Éfeso. En ese momento en que en el paraíso Adán y Eva convivían con todos los animales, se interrelacionaban con Dios. Era un estado de armonía perfecto. Eva fue tentada y Adán y ella cayeron en la desobediencia a Dios. La comunión fue rota y en medio del paraíso había el árbol de la vida, del cual se desprende que habían frutos los cuales comían para vivir eternamente, y por la consecuencia del pecado, por esa desobediencia, ese árbol desapareció. Pero en el mensaje que se daba a la iglesia de Éfeso, dice que un día tomaremos de él,
cuando estemos en el reino de los cielos. Es decir, cuando estemos en el paraíso, en el reino de los cielos, nuestra comunión con Dios, nuestra armonía perfecta se volverá nuevamente y podremos vivir con Él por toda una eternidad. Y aquello que se había estropeado en un principio volverá a estar perfecto. Y es que no hay nada que pueda estropear los planes de Dios, porque aún esto, la desobediencia, estaba dentro de los planes de Dios. Acuérdate de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate lo que dice amó. Amó, está hablando de un pasado, amó al hombre en el paraíso, pero cuando el pecado entró, tuvo que venir en Jesús la reconciliación, la total reconciliación perfecta, para que el hombre pudiera estar reconciliado con el Padre. Y qué maravilla, y gracias Jesús por haber dado tu vida por nosotros, porque el hombre de hoy en día cree poder justificarse ante Dios, pero no es así. Nadie, ni ninguna persona, por buena que sea, por buenas obras que haga, nadie puede justificarse ante Dios, porque todos somos pecadores. Las únicas personas que se pueden justificar ante Dios son las que caen rendidas a los pies de Jesucristo, que piden perdón a Jesús y que, pidiéndoles perdón, experimentan la gracia de la vida en Cristo Jesús. Fíjate Romanos 3:23 lo que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aún una persona, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces yo mirando esto, no sé si lo has analizado bien. Fíjate lo que nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces estamos perdidos. No. Vamos a la Biblia, Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amigo que me escuchas, si no tienes a Jesús en tu vida, el único camino a Dios es Jesucristo. Fíjate, y cuando vas a Él y pides perdón, y te sientes perdonado, y te sientes bendecido porque sientes que algo nuevo ha pasado en tu vida, que algo ha pasado en tu corazón, que algo ha cambiado. Fíjate, en Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz. La angustia se va, el miedo se va, tantas cosas se van y viene la paz de Dios a morar a nuestro corazón y a bendecir nuestras vidas. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres dejar de estar perdido? Pide perdón a Jesús por tus pecados y tendrás reconciliación con Dios y vida eterna. Habrá un cambio radical en tu vida. Esto mostrará al mundo entero que somos hijos de Dios. Y ahora bien, a los que somos hijos de Dios, también se nos habla, porque muchas veces pensamos que nos tenemos que esforzar para agradar a Dios, hacer una serie de buenas obras, vivir advertidos de no desviarnos ni un poquito del mal. No vaya a ser que pequemos y así nos condenemos. Pero tranquilo, hijo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Es decir, Dios ya ha preparado una serie de obras que sale de nosotros de una manera espontánea, natural, al hacerlas, que no nos tiene que costar hacerlas, aunque a veces hay momentos determinados en nuestra vida que nos cuesta hacer según qué cosas, ¿verdad? Que lo encontramos, ostras, pudiendo estar en casa, pudiendo descansar, pudiendo hacer esto, ahora tengo que hacer esto, pero después lo hacemos, porque decimos, sí Señor, lo voy a hacer esto, porque sé que es mi obligación, y cuando lo hacemos, después nos sentimos bien, nos sentimos bendecidos. Yo me acuerdo cuando íbamos a la misión, ¿verdad?, ahí a dar de comer a los más desfavorecidos, nos costaba, incluso habían altercados ahí en medio, no sé si los que estuvisteis os acordáis, pero después ¿cómo salíamos? Como en una nube, salíamos bendecidos de parte de Dios, porque sabíamos que habíamos hecho lo que a Dios le agradaba, habíamos ido a hacer la obra de Dios, y nos encontrábamos también por hacer aquello que agrada a Dios. Pero esto no es algo nuestro. No pienses que somos buenos, que es nuestra bondad natural, porque no la hay. No la hay. Si miras bien estos versículos que hemos leído, no somos buenos, no hay bondad natural en nosotros, no hay. No hay quien busque lo bueno, dice la Biblia. Todos nos hemos desviado. Todos nos gusta hacer lo que va en contra de Dios, lo que es malo. Pero, ¿sabes? Dios preparó esas obras para que no nos costara nada hacer, ni para que nosotros nos lleváramos mérito ni propio. No. Las preparó para que por medio de hacerlas nosotros, Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Qué maravilloso, ¿verdad? Es algo que está y que es puesto en nosotros por Dios. Y también nuestra salvación no depende de nosotros, porque si así fuera, estaríamos perdidos. Nuestra salvación depende de Jesucristo, de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Y gracias a ese sacrificio tan maravilloso y tan grande y tan excelso, hoy tú y yo podemos ser salvos, hechos hijos de Dios. Y en este transitar por este mundo no nos debería costar el leer la palabra, no nos debería costar el orar, no nos tendría que costar el pasar a tiempo a solas con Cristo. Tendríamos que estar locamente enamorados de Cristo, locamente enamorados de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que anteriormente era la iglesia de Éfeso, de perder ese amor a querer tenerlo, a querer vivirlo y a querer experimentarlo. Si no tenemos ese primer amor, volvámonos a Dios y pidámosles ese primer amor. Y si lo tenemos como Esmirna lo tenía, vivamos en ese primer amor, porque no habrá nada ni nada que nos pueda hacer frente. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí esta palabra, seguiremos meditando, Dios mediante, el próximo domingo en este maravilloso mensaje a la iglesia de Esmirna, y que el Señor nos bendiga grandemente en esta mañana. Si queréis vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Y te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, ahora a aclarar toda esta información en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que nos ayudes a desear amarte a ti por encima de todas las cosas. A desear volver a ese primer amor. A desear bendecir por medio de la oración a aquellos hermanos nuestros que están siendo perseguidos, Señor. Bendice a tu iglesia sobre la faz de la tierra, Señor, y bendice nuestras vidas, Señor, y llénanos de tu poder y de tu gloria. Gracias te damos, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.